Bueno, Dios les bendiga a todos mis hermanos, todos los hombres de la casa, Amore Church Humacao. Estamos nuevamente en el Discipulado, Academia de la Fe. Vamos a estar hablando en esta noche acerca del libro de Mateo. Vamos a estar discutiendo el capítulo 1 al capítulo 4 del libro de Mateo. Jesús, el Rey que transforma vidas. Eso es el tema de, de esta noche en el libro de Mateo en este su discipulado Academia de la Fe. Tenemos un versículo para memorizar antes de comenzar con la introducción de la clase. Tenemos el libro de Mateo 6:33 y dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. O sea, que está la palabra instando a qué? A que busquemos primeramente a Dios, que es justicia, que amor, que es salvación, y luego entonces Dios va a añadir las cosas que sean necesarias. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce lo que necesitamos, Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Usted no va a dejar de orar, ¿verdad? Por lo que usted entiende que usted necesita, pero siempre, ¿verdad? Nuestra oración debe estar siempre, debemos de añadir que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga lo que tú quieras en mí, que se haga tus sueños que se cumplan en mí, tus deseos que se cumplan en mí. O sea que debemos de siempre estar buscando primeramente el reino de Dios, buscando bendecir al Padre, buscando la salvación, la justicia de Dios, y luego entonces Dios va a bendecirnos con las otras cosas que necesitamos. En muchas ocasiones hemos escuchado, ¿verdad? Que Dios le ha hablado a hombres, le ha dicho, ¿sabes qué? Pon tu atención en mis cosas que yo me encargaré de las tuyas. Ay, qué lindo. Pon mi casa, aleluya, en primer lugar para que tú veas cómo yo me glorifico en tu casa. Gloria a Dios. Qué bueno es cuando ponemos en nuestra confianza en el Padre, ponemos nuestra confianza en Dios y Él se encarga de nuestros asuntos. Porque a veces quisiéramos, ¿verdad? Poder tener la habilidad de poder trabajar y poder bregar y poder hacer diferentes gestiones. eh, en nuestra casa o con nuestra familia, ¿verdad? Quisiéramos, ¿verdad? Hacer diferentes tipos de cosas, pero si Dios está en control, gloria a Dios, aleluya. Si Dios está en control, gloria a Dios, qué mejor que eso. Qué mayor bendición, aleluya, que, que esté Dios en control de nuestra vida. Si ponemos, ¿verdad? Nuestra confianza en Él, Él hará. Dice un salmo muy hermoso, que confiemos en el Señor, que pongamos nuestra confianza en el Señor y Él hará. Él va a hacer, amén. O sea, créalo, hermano, créalo, lo que es Jesucristo. Pues para comenzar este libro de Mateo, vamos a esperar que nuestro hermano Irving nos hable acerca de la introducción, nos hable un poquito acerca, ¿verdad?, de este tema de Mateo. Gloria a Jesucristo. Amén. Irving, por favor. Ok, ¿alguien, alguien me puede decir en cortas palabras quién fue Mateo? Ajá, Tito, ¿quién me puede decir algo de Mateo? ¿Quién fue Mateo? Mateo. Bien, Ah, perdona que, pues, lo que te voy a decir, yo estoy crudito en esto y de verdad que no, ¿cómo te digo? tranquilo, No, hermano. si no estoy muy introducido en En la eh, palabra. te digo, me puede disculpar, pero No, 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 tranquilo, para eso estamos, Tranquilo, Robert, para eso tranquilo. estamos. Para eso estamos, para eso estamos, Tranquilo, venimos aquí a aprender, tranquilo. amén. así mismo. Ok, pues bien, ¿quién fue Mateo? Préstenme mucha atención. Ok. Ma- Mateo fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Mateo también era conocido como Levi, hijo de Alfeo. Mateo es ampliamente considerado el autor del Evangelio de Mateo, el primer libro en orden cronológico en el Nuevo Testamento. Mateo era un recaudador de impuestos
para el gobierno de Roma, antes que su vida cambiara para siempre al responder a la invitación de Jesús de que lo siguiera. Importancia del libro de Mateo. Uno de los temas importantes de Mateo es que Jesucristo vino para establecer su reino, el reino en la tierra. Dato importante, solo Mateo usa el término el reino de los cielos, sinónimo del reino de Dios. El Evangelio de Mateo es una narración detallada de la vida, la enseñanza de Jesús, presentado desde la perspectiva de un discípulo cercano. Ofrece una visión profunda de la identidad y del ministerio de Jesús, enfatizando su papel como el Mesías y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cómo Mateo presenta a Jesús? Mateo presenta a Jesús como el Mesías esperado. Mateo también destaca a Jesús como Emanuel, Dios con nosotros. Jesús es presentado como aquel que cumple las profecías del Antiguo Testamento, tanto las relacionadas con el Mesías como con otros eventos clave en la historia de Israel. El Evangelio de Mateo presenta a Jesús como un maestro, sanador, salvador y Mesías, mostrando su papel como el centro de la historia humana y la esperanza de la humanidad, el Salvador del mundo. Hasta ahí, pastor. Amén. Gracias. El libro de Mateo es uno tal vez de los más importantes porque es el primero, uno de los más completos. Y lo más que me fascina tal vez del libro de Mateo, ¿verdad? Por supuesto, la historia bíblica, la historia de Jesús, conocemos más a Jesús, es tal vez esta sección del capítulo 5 6 7 el Sermón del Monte. Porque Cristo ahí, eso fue una prédica completa de Cristo. Y es uno de los pocos evangelios que lo tiene casi completo. Pues entonces, mi hermano, ya hablando, ¿verdad?, acerca de Mateo, vayamos, ¿verdad?, al grano en cuanto al primer capítulo. El primer capítulo es muy interesante porque nos habla, ¿verdad?, al igual que los otros evangelios, nos habla acerca de Jesucristo. Y nos habla acerca, ¿verdad?, de las generaciones o familiares de Jesucristo ¿verdad? De las generaciones que antecedieron a Jesucristo. ¿Y qué es lo que pretende Mateo? Mateo pretende establecer a Jesucristo como un israelita, como una persona que sí cumplió el pacto, como una persona que sí estuvo ahí, como que su familia está ahí. Amén. Y como que es descendiente de David. Eso creo es lo más importante que tenemos ahí. Entonces, vemos que esa sección de Mateo 1:17, puede buscarlo ahí, dice, nos habla de las generaciones. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo tiene que lo pueda leer? Mateo 1:17. Amén. Amén. ¿Lo tiene por ahí, Tito? Confianza, léalo. La primera, la 1:17. Sí, capítulo 1 versículo 17, correcto. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde Amén. David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, ¿qué dice? 14. Amén. O sea que, gracias, Tito. O sea que hay 14 generaciones entre Abraham y David. Ahí está la gráfica. Hay 14 generaciones entre David y Josías. Y hay 14 generaciones entre Jeconías y Jesús. Y vemos cómo este significado, esta palabra 14, es el doble del número 7, ¿verdad? Que es un número es un número que se le asigna a Dios o se le asigna, ¿verdad?, al gobierno de Dios. ¿Y que representa este número 14? Representa perfección y pacto. Vemos como Cristo, inclusive en este detalle de las generaciones, mi hermano, que algo es un detalle que hay que examinar, habría que examinarlo para poder entenderlo, ¿verdad? O poder, ¿verdad?, estudiarlo para poder entonces darse uno cuenta. Pues vemos como inclusive en este dato está la supremacía de Cristo, está el llamado de Jesucristo. Amén.
Entonces, el libro de Mateo, también ese mismo capítulo 1, versículos 21 al 25, ¿quién lo tiene? Mateo 1, 21 al 25. Vamos, no se me duerman, muchachos. Lo leo, pastor. Léalo, léalo, sí, por favor, sí, seguro que sí. 21 al 25. Correcto, ese mismo capítulo. Segundo. No, ese mismo capítulo, no, ese mismo Ok, capítulo ok. número 1, 21 al 25. Ok. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus Mi pecados. pecado, amén. Todo esto aconteció para que se cumpliese los dichos por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, Ujú. cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que tradució en Dios con nosotros. Y despertado, José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén, qué lindo. O sea que vemos aquí ya dos palabras, una profecía cumplida y dos nombres. Vemos dos nombres y una profecía cumplida. Oh, qué lindo. Vemos cómo Jesús, que significa Salvador, ya está marcando la vida de Jesucristo, del 100% hombre, 100% Dios. Y luego el ángel le dice, se llamará Emanuel, porque es Dios con nosotros. Él bajará del cielo, Dios bajará del cielo, se hará hombre. O sea que es Dios con el hombre, Dios con nosotros. Y mire qué lindo cómo habla acerca de esa profecía, aleluya, que se encuentra en Isaías 7:14. Aquí una virgen dará luz como se encuentra en Isaías 7:14. O sea que Jesucristo va cumpliendo promesa tras promesa. Y para aquellos hermanos que alguna vez tuvieron el catolicismo, mire lo que dice el versículo 25. Y no conoció José a María hasta luego de tener el niño. ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe lo que significa eso? No la hizo su mujer. Hasta luego. Hasta luego que por supuesto nació Jesús. Luego de que nació Jesús, pues José, como estaba casado con María, usted sabe lo que hicieron, ¿verdad? Procrearon más hijos. Estamos claros en eso, ¿verdad? No hay ninguna duda en eso, mi hermano. La Iglesia Católica pretende, y con mucho respeto lo voy a decir, pretende establecer que María se quedó virgen toda la vida. Algo incorrecto. Dice la palabra claramente que José no conoció a María hasta luego. Hasta luego de haber nacido el Cristo, hasta luego de haber nacido Jesús, que es lo que pretende decirnos, que pues que María tuvo más hijos, que tuvo relación con José, porque era su esposo. Pues ese fue el compromiso que ellos hicieron. Y, ¿verdad? Y que yo sepa, ninguna familia se casa, ningún hombre y una mujer se casan para luego entonces no procrearse. Mire que pero no la conoció hasta que dio a luz. O sea, que él esperó que ese niño naciera y luego conoció a María. Y la palabra establece que Jesucristo tuvo varios hermanos más. Luego la podemos verificar eso, los nombres. Tenemos uno llamado Santiago, uno llamado Judas, entiendo que había uno llamado también José. O sea que vemos varios de los hermanos de Jesucristo en la Escritura. Amén. ¿Estamos claros en eso, verdad? Muy bien, perfecto. Pues entonces, vamos a Mateo 2. En Mateo 2 ya tenemos otro dato interesante. Gloria a Jesucristo. Porque en Mateo 2 entran entonces los famosos magos. La gente todavía le llama a los reyes magos. Y la Biblia nunca lo llama reyes. Siempre la Biblia lo ha llamado en sus versiones, o lo ha llamado magos, o lo ha llamado sabios del Oriente. Son personas que estudiaban las estrellas, eran astrólogos, pero astrólogos que estudian estrellas, no astrólogos que estudian ¿verdad? Los designios de la estrella. Eso que quede claro. ¿Qué ocurre? Estos magos
estos estudiosos, estos sabios del Oriente, ven algo raro y la estrella le indica un lugar en la antigüedad, al igual que los marineros se dejaban llevar por las estrellas. Pero había una estrella en específico que había salido para anunciar que había algo muy importante. Y esta estrella le indicó, según sus designios, ¿verdad? Según estos tres sabios, o estos sabios, porque no nos dice tampoco tres. Otra falacia, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? De la Iglesia Católica, que se Mm. llamaban, ¿cómo se llamaban los magos? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Me echó el gapa y va a estar ahí. Bueno, eso, ¿verdad? Lo estableció, ¿verdad? Un papa, ¿verdad? Ah, Un teólogo católico que se llamaban así. Pero no tenemos ni la cantidad de estos sabios, ni inferimos que son tres. ¿Por qué inferimos que son tres? ¿Alguien sabe? ¿Por qué se sobreentiende que son tres? por lo menos yo lo que he escuchado toda la vida. Ajá. ¿Que son qué tres? ¿Qué son tres? Porque Ah, porque tenemos tres regalos. ajá. Y al haber tres regalos, pues se entiende que son tres, pero la Biblia no nos dice la cantidad. Pero Ujú. eso no es un hecho de salvación. ¿Está bien, manotito? O sea que Ajá. hay cosas que no son para salvación. Y esto, pues, es un dato que podemos diferir y pues, usted puede decir, no, pues mira, yo creo que lo que dice la Iglesia Católica es correcto, que se llama Baltasar, porque esos son estudiosos y eso fue Ujú. una persona que estudió y es cierto. ¿Verdad? Los teólogos católicos aportaron mucho a nosotros. Pero hay cosas, ¿verdad?, que nosotros pues, no las creemos. Pero nada, esto no es algo para salvación. Y así me hablan de Jesucristo y me dicen que no fue hombre, que fue mitad hombre y mitad Dios. No, no, hasta ahí. Pero ya, Ujú. este dato no es para salvación. Yo solo estoy a colación para que usted sepa. Entonces, Ah, Mateo 2:6, mira lo que me dice Mateo 2:6. Mateo 2:6, yo ni lo veo aquí. Cristo. ¿Alguien lo tiene por ahí para que me lo lea? Sí, yo lo tengo, yo lo Amén. tengo. Por favor, tenemos que aquí en el teléfono porque no veo la Biblia. Ok. Aleluya. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Qué lindo, qué lindo. mm. Esta es la promesa o esta es la palabra que le dan a Herodes acerca de Belén. Porque ellos sobreentendían que era Belén. En aquel lugar era que iban a ser el rey de reyes. Y ahí vemos esta promesa que está en Miqueas 5:2. O sea que vemos, ve, lo que quiero que usted sepa es que Cristo también está envuelto en el Antiguo Testamento. Cristo no vino simplemente aquí, ay, llegué en el libro de Mateo. No, 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 no. Jesucristo, Jesús, nuestro Salvador, está desde la antigüedad siendo hablado de él. Está desde la antigüedad porque él es Dios, está desde la antigüedad ejerciendo. Tal vez en un papel, ¿verdad? Como podríamos decir secundario, porque Dios el Padre estaba en su pleno apogeo. Era el tiempo de Dios interactuar con el hombre. Los teólogos le llaman esto dispensación. El tiempo, la época, la era en que Dios trataba con el hombre era el Antiguo Testamento. Pero estaba ahí Cristo y el Espíritu Santo ahí actuando, ayudando a Dios. Lo vemos con los profetas, lo vemos cuando el ángel de Jehová baja y habla con diferentes personajes. O sea que lo vemos siempre a Cristo ahí en las profecías y lo vemos ahí en Miqueas. Entonces, vemos cómo nos habla acerca de que en Belén los sabios llegaron hasta allí, hasta aquella provincia, hablan con Herodes. Herodes se molesta y manda a matar a todos los niños porque él era el único rey. Herodes era un dios, era un gobernante muy celoso. Mató inclusive familiares para que no le dañaran el reino o no lo pudieran tomar el reino. Pero Dios se glorificó y Dios cuidó, aleluya, a Jesús y alertó a, A a, José. a José, gracias, a José para moverse de aquel lugar. Entonces, llegan los magos, los sabios, hasta la casa. Mire qué lindo. Entraron a la casa. Eso lo vemos en el versículo 11. Versículo 11 dice aquí, el versículo 11. Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre, María, y postrados lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron oro, le ofrecieron incienso y le ofrecieron mirra.
Ah, qué lindo es el Señor. Para que veamos que por mucho tiempo se nos enseñó que ellos llegaban hasta el pesebre. No, no. Los que llegaron al pesebre fueron los pastores, los humildes. Estas personas sabias llegaron hasta la casa, que estaba ya estaban ellos, ¿verdad? Ya que en aquel lugar, en Belén. Y en aquel lugar, tal vez Jesús tenía tal vez 2 años, o varios años, 1 o 2 años, aleluya. Le llevaron oro, que significa la realeza del Cristo. Le llevaron incienso, que significa la divinidad, porque el incienso era una ofrenda que se le daba, una ofrenda de olor agradable. Y le llamaban mirra, que era otro aceite, pero que era amargo, que significaba la muerte, el sacrificio de Cristo, el sufrimiento del Cristo en, en la cruz del Calvario. Y el versículo 12 de este libro de Mateo nos habla acerca de que fueron avisados a través de los sueños. Mire, mire qué lindo. José, pero esto hay que analizarlo. A María se le aparece el ángel, ¿verdad que sí? ¿Cierto o falso? Ujú. ¿Verdad? Sí. Amén. Pero a José le habla en sueño. A María se le aparece el ángel y a los magos se le aparece en sueño otra vez. Aleluya, qué lindo. ¿Qué nos querrá decir el Señor con esto, Dios mío? Que podamos soñar los sueños de Dios, que Dios nos pueda hablar en sueño, que Dios nos pueda alertar en sueño, que aunque no veamos el ángel, Dios nos pueda, aleluya, hacer entender en sueño y hablarnos. Y poder entender qué es lo que Dios quiere decirnos. Y que sea claro los sueños de Dios para nosotros. Entonces, Herodes se molestó, se molestó, porque los magos no regresaron hasta donde Herodes. Porque Herodes le dijo, no, 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 yo también quiero adorarle. Tan pronto tengan el lugar, me dicen la dirección que yo les caigo allí y la adoro. Sí, le iba a adorar con 2 o 3 espadas, quería adorar a Jesús. Ujú. Pero entonces, qué lindo el Señor tiene todos sus planes y Dios entonces le avisa en sueño a los magos para que no regresen a donde Herodes. Y entonces Herodes, aleluya, que hace una matanza de niños, todos los niños menores de 2 años, él comienza entonces a eliminarlos. Y qué triste. Y vemos el cumplimiento de la profecía en Jeremías 31:15 que nos habla acerca de ese sufrimiento, gloria a Jesucristo. Aleluya. Eh, dice aquí, dice el versículo 18, voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido. Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué llora Raquel? ¿Por qué lloran en Ramá? ¿Por qué? Porque los niños fueron ¿qué? Los Asesinados. niños los iban a asesinar. Correcto, los niños fueron asesinados. Porque Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces, eh, hermosamente, mire cómo cae el corazón Egipto otra vez aquí. Porque entonces Dios le habla a José y le dice, ve a Egipto, levántate, versículo 20 en el capítulo 2 de Mateo, levántate, toma al niño y a su madre y vete de tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces, Egipto se vuelve el refugio del Salvador. Y me pareció esto interesante. Y dije, yo sé que Abraham fue a Egipto. Pero entonces, cuando me pongo a buscar la Biblia, también José. O sea que Abraham y José, ambos, ¿verdad?, de la descendencia del Cristo, buscaron también refugio en Egipto. A pesar de que Egipto para muchas veces, aleluya, para muchos el mundo, aleluya, Egipto en ocasiones se vuelve refugio para El Salvador. Ay, Dios mío. Es que en ocasiones hay cosas que son malas, pero esa gente, aleluya, nos ayuda a estar con el Salvador. Oh, mire, yo conozco a un predicador que luego de convertirse, la gente del punto se alegró de que se convirtiera. Aleluya. ¿Y qué pasó cuando él se enfogonó y quiso volver al punto? ¿Saben lo que hacen los del punto? Le daban una catimba. No te queremos aquí. Egipto, aleluya, le ayudó a que no volvieran al vicio. Mire, mire qué cosa. Le daban una catimba y después lo cogían y se lo llevaban a la pastora. Mire, pastora, este bobo quiere regresar al mundo. Téngalo para que lo cure y que no vuelva para el punto porque le damos otra catimba más.
¿Por qué? Wow. Porque Dios inclusive utiliza a Egipto para hacer bendición nuestra. Aleluya. Es que Egipto, aleluya, muchas veces para muchos puede ser perdición. Oh, pero para muchos Dios ha usado Egipto para bendición. Nos contaba Moisés ahorita, aleluya, que esta persona tiene esta franquicia, aleluya. Y llegó Moisés, él es Moisés, pero también se llama José, parece. Y llegó José con su bendición y le dijeron, toma la administración, toma. Alaba, Mm. aleluya. Lo que para muchos tal vez sería perdición, para él ha sido bendición. Porque le entregaron las llaves, toma, le entregaron la confianza, porque vieron que había bendición sobre él, porque vieron que había algo en él. Hay algo en él, hay algo en él, gloria a Dios, aleluya. Y Dios se glorificó, aleluya. Vamos entonces a Mateo 22 y 23. ¿Quién lo puede leer? Esto está muy interesante, esto les va a gustar. ¿Quién lo puede leer? Mire, 22 y 23 del mismo capítulo 2. sí, estamos en el capítulo 2, no lo hemos ido al capítulo 2, correcto. Ok, muy bien, lo leo, lo tengo. El 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Amén. Aleluya. Tenemos dos términos parecidos aquí en la Biblia. Tenemos lo que se llama el voto nazareo y nazareno. ¿Está bien? Nazareo es el voto que tenía Sansón, que tenía también de igual forma Juan. Este voto, el voto nazareo, eh, pues la persona se dejaba el pelo largo, no tomaba vino y no tocaba muerto. Este era prácticamente, era más el vino y lo de el pelo largo, ¿verdad? Pero un nazareno es una persona que vive en Nazaret, pero vemos que Jesús no era de Nazaret, Jesús era de Belén. Pero al él moverse de lugar en lugar, el lugar donde se estableció y creció fue en Nazaret. Por eso es que lo llamamos Jesús de Nazaret, o le llamaban, ¿verdad? Jesús de Nazaret, o el Nazareno. Es muy interesante porque aquí hay dos profecías y me puse a buscar y me llamó la atención un poco esto. Usted puede buscarla ahí, la profecía en Isaías 11:1, ¿verdad? Nazaret significa rama, y por eso, ¿verdad? Es que Jesús se compara con una rama. Y la otra parte de la profecía la encontramos en Salmos 22, 6 al 7 e Isaías 33, 3, porque el pueblo de Nazaret era un pueblo despreciado. Y si hay algo que, que por el cual se llamaba Jesús, específicamente es Isaías, que era despreciado, que no había nada lindo en él, porque el castigo, dice la palabra, Isaías mismo dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y él fue despreciado. Y esta es otra forma, ¿verdad?, de comparar esta palabra nazareo. Y tal vez lo más interesante es que lo podamos ver en el libro de Juan, el versículo 46, capítulo 1, 46. Déjeme leérselo por aquí, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Aleluya. Dice, para que usted vea cuán despreciado, ¿verdad?, era Nazaret. Eh, Aleluya. Dice, Felipe encuentra a Natanael y le habla acerca de Jesús y le dice, mira, hemos encontrado al Cristo, es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe dice, ¿sabes qué? No te voy a decir nada, ven y ve. Aleluya. Y cuando Jesús, mire, mire, mire cómo Jesús, dice 47, estamos en Juan 1. Y cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita, de quien no hay engaño. O sea, que Jesús mismo le dijo, mira, este israelita es sincero.
Porque cuando le preguntaron, le dijeron que era de Nazaret, dijo, de Nazaret. ¿Habrá algo bueno allí? Aleluya. Tal vez usted está, aleluya, en la misma posición y tal vez dirán, de tal familia saldrá algo bueno, de tal lugar saldrá algo bueno. Pues ¿sabes qué? La palabra se cumple porque la palabra no torna atrás vacía. Tal vez a ti te pusieron nombre de despreciado. Ay, Dios mío. Tal vez, muchas veces te llamaron, te llamaron despreciado. Muchas veces no confiaron en tu talento o en la bendición que tú cargabas. Oh, pero hoy hay uno que te ve, que te ve, que te ve. El Dios que te ve. El Dios que te ve como tú eres, que te ve como un hijo de Dios, te ve como un sacerdote del Señor, te ve como un hombre, aleluya, hecho a la imagen de Dios. No te llames ya despreciado, no te desprecies tú. No te desprecies, porque Dios está viendo algo más. Ay, Dios mío. Usted sabe que mientras más conocimiento uno tiene, mientras más sabiduría uno tiene, pero se siente que sabe menos. Es algo del ser humano, de despreciarse, de siempre, de no tener la confianza en lo que ha aprendido. Nos contaba Moisés de que, mira, me tengo que meter hasta a bregar con las máquinas de tantos miles de dinero, y yo no soy técnico de eso. Pero a veces son tonterías que les pasan a las máquinas y simplemente con soplarla, con el polvo, limpiarle el polvo, ya funcionan. Él no se despreció, él dijo, no, yo no puedo, esa máquina, ¿cuánto vale esa máquina? Ay, mire, licenciado, mi licenciado, esa máquina vale tanto chavo, yo no puedo meterla ahí. Ha tenido que ser hasta técnico de internet. Tal vez para muchos había sido despreciado. Oh, pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan, Dios tenía un plan, Dios tenía un plan, Dios tiene un plan de gloria para con él, Dios tiene un plan para glorificarse, para poder predicar la palabra del Señor, para ser el ejemplo. Que usted también de igual forma pueda también, aleluya, no se crea el despreciado, no crea lo que le susurra el mundo o el diablo, no lo crea, porque Dios, el sacrificio de Jesucristo, aleluya, nos dio vida y vida eterna, nos cambió el nombre. Dice que seamos hechos como hijos de Dios. Mire qué más hermoso que ser llamado hijo de Dios. Pablo dice que somos coherederos con Cristo. Ah, qué hermoso. Es que tenemos Cristo al lado. Cristo es nuestro hermano mayor. Mire qué cosa. Estábamos perdidos. Y ahora Cristo es mi hermano mayor. Qué lindo. Éramos despreciados, estábamos perdidos en los vicios, en los pecados, pero Cristo nos restauró y nos colocó en un lugar de gloria. Ay, Dios mío, qué lindo. Aleluya. Pues vamos entonces a seguir con el capítulo 3 de Mateo. Gloria a Dios. Pues entonces, el capítulo 3 ya comienza, ¿verdad? A afinarse, ¿verdad? El ministerio de Jesucristo. Y comenzamos con Juan el Bautista. Juan el Bautista era familiar de Jesús y también fue escogido desde el vientre como Jesús. Qué lindo. Qué lindo es conocer que somos escogidos. Qué lindo es saber que Dios me miró. El salmista decía que desde en mi vientre mis ojos te vieron. Ay, qué lindo. Mis ojos te vieron. Te vi aún en el vientre de mi madre, mis ojos te vieron, qué lindo, porque Dios piensa en ti, Dios pensó en ti cuando estabas en el vientre. Tal vez muchos de nosotros nos fuimos deseados, o tal vez fuimos maltratados porque los padres no entendían, no sabían cómo ser padres. Oh, pero ¿sabes qué? Dios te escogió a ti, Dios te escogió también a ti. Zacarías, el padre de Juan, mire, era un sacerdote, trabajaba allí en el templo. Y cuando escuchó la palabra, no creyó en la palabra, que iba a ser padre, y quedó mudo. Pero el hijo de él era un hijo escogido, era uno que iba a hablar, y iba a tener una voz que clama en el desierto. Ay, qué lindo. Una voz que clama en el desierto. Mire, su padre era mudo. Ay, Dios mío, ¿para quién será esta palabra? Su padre estuvo mudo.
Oh, pero Él es ahora la voz que clama en el desierto. Oh, Dios mío. Tal vez tu padre era mudo. Tal vez tu padre no hablaba mucho. Tal vez tu padre nunca predicó la palabra. Tal vez tu padre, aleluya, nunca habló nada bueno. Oh, pero hoy se levantan los Juan, aleluya. Hoy se levantan las voces que claman en el desierto. Hoy se levantan los escogidos de Dios para predicar la palabra, para hacer el camino, porque todos somos Juan. Mire qué hermoso. Todos somos Juan. ¿Por qué? porque somos escogidos. Somos escogidos. Somos los que hacemos el camino, perdón, para que Cristo llegue a los corazones. Somos el que invitamos a la gente para que Cristo conozca a Cristo. Somos el que predicamos la palabra para que la gente venga a Cristo. El Espíritu Santo es su obra, el Espíritu Santo toca ya a la gente, pero nos inquieta a nosotros también para poder llevar a la gente a Jesús. Eso es lo que hacía Juan. Abría el camino para que Cristo llegara. Ahora hacemos nosotros lo mismo, abrimos el camino para que la gente llegue a Cristo. El libro de Mateo 3:3, mire lo que dice. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mire, el mensaje de Juan no era un mensaje de miel y de hojuelas. Era un mensaje fuerte. Era un mensaje de arrepentíos y convertíos. Es el mensaje que tiene que llevar la iglesia de Cristo, de arrepentirse y convertirse a los caminos del Señor. ¿Amén? ¿Saben lo que ocurre? Que en muchos lugares está predicando un mensaje bien bonito, bien azucarado. Y no, 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 tranquilo, tranquilo. Con una oracioncita es suficiente. Con unas palabras es suficiente. No, no, no. Aquí tiene que haber un compromiso. Como le comentaba al comenzar la clase. Tiene que haber un compromiso de nosotros, de buscar al Señor. Tiene que haber un compromiso de nosotros. Jesús hizo su trabajo. Qué lindo. Jesús hizo su trabajo. Jesucristo ya murió en la cruz de Calvario. Ya el sacrificio del Cristo ya está hecho. Nos toca ahora a nosotros aceptarlo o no aceptarlo. Tenemos que aceptarlo a Él para poder ser salvos. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, el libro de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, nadie. Cristo lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Si no a través de mí, no van al Padre. La gente quiere ir al cielo solamente haciendo buenas obras. No, la gente no quiere a Cristo. Ah, es que eso es ya anticuado, eso es que hay que dejar mil cosas. No, es que Cristo no está pidiendo que tú dejes mil cosas. Cristo está dejando que tú dejes tu corazón en sus manos. Cristo está pidiéndonos a nosotros que entreguemos nuestros corazones para que Él haga con nosotros. Vemos también cómo el bautismo de Juan allá como esto lo hacía en el Jordán. Vemos, ¿verdad? Aquí la doctrina del bautismo que también practicamos nosotros, ¿verdad? Aquellos que no se han bautizado, estaremos dando en breve, ¿verdad? En un tiempito, esperamos, ¿verdad? Poder cuadrar eso para poder dar las clases de bautismo. Entonces, vemos cómo el mismo Cristo, mismo Jesús, decide también bautizarse. Y vemos cómo el bautismo de Cristo en los versículos subsiguientes, 3 al 17, y el bautismo de Cristo trae entonces estos cuatro detalles. Vemos la obediencia de Jesús al seguir, ¿verdad? El protocolo, ¿verdad? O la forma que estaba hablando Juan, el cumplimiento, ¿verdad? De esta justicia del bautismo. Vemos la obediencia del Cristo. Vemos que desde aquí vemos el inicio del ministerio de Cristo. Vemos el cumplimiento de la justicia divina y vemos a Cristo como un modelo a seguir. Cristo no se hizo hombre, mi hermano, para que nosotros lo veamos lejos. No, no, no. Cristo se hizo hombre para que lo veamos cerca. Cristo no se hizo hombre para que nosotros simplemente lo reverenciemos, no, no, es para que es Emmanuel, es Dios con nosotros.
Es para que veamos que Él se acercó a nosotros. Aleluya. Y Él es modelo nuestro. Vemos que también aquí en el bautismo, vemos también una teofanía o la Trinidad. Vemos la manifestación visible y audible de Dios. Vemos a Jesús bautizándose. Vemos a la paloma, al Espíritu Santo en forma de paloma. Y vemos y escuchamos la voz de Dios hablando. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es mi hijo amado, el cual es obediente a mí. Este es mi hijo amado, aleluya, el cual ha decidido hacer mi voluntad. Cristo representa a la humanidad y este llamado a ser el hijo amado también es nuestro. Dice la palabra que Jesucristo en una de sus parábolas dice, oh, ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es lo mismo, mi hermano. Está habiendo una confianza del Padre en nuestras vidas. Está el Padre colocando, aleluya, grandes cosas en nuestras vidas. Está colocando grandes sueños, grandes propósitos en nuestras vidas. Gloria a Jesucristo. Y Dios está, si pudiéramos decirle de alguna forma, apostando a nosotros a que haremos un trabajo fiel, un trabajo, aleluya, un trabajo bonito, un trabajo en el Señor correcto para Él ponernos en gloria. A veces vemos los ministerios que son bendecidos, aleluya, y decimos, ay, qué bendecido, que por esto y por esto otro. Y no vemos el trabajo que ha pasado ese ministerio o el trabajo que ha pasado ese ministro. Porque es fácil ver la Wanda Rolón ahora, con el templo grandísimo que tiene, las diferentes oficinas, los diferentes lugares que tiene la iglesia, es fácil verla ahora. Pero cuando estaba en la carpa en Fangá, nadie se acuerda de eso. Aleluya. ¿Cierto o falso? Ahora vemos a René González con tantos años de trayectoria, pero nadie se acuerda del Gago, que no podía hablar y tuvo encuentro con Dios y ahí Dios abre del flaquito de allí nadie se acuerda del flaquito, de cuando estaba flaquito, ¿verdad? René González. ¿No se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan? A veces no nos acordamos, mi hermano, de dónde Dios nos sacó, de cómo el cumplimiento, poco a poco, Dios se ha glorificado y hemos podido crecer. Inclusive la iglesia en Puerto Rico, desde el año 16, la iglesia protestante, la iglesia eran iglesias pobres. En los almacenes de tabaco se reunían, en los almacenes de paja se reunían y caminaban 1 o 2 horas para poder reunirse. Nadie se acuerda de eso. Ahora la tenemos fácil porque tenemos aire acondicionado, tenemos sillas. Ay, no, pues, y pues nos pesa llegar a la casa del Señor. Y aquellos que rompieron, hicieron el camino para que nosotros pudiéramos estar bien ahora y hubiera llegado el Evangelio a nuestras vidas, a nuestra ciudad. Mientras aquellos caminaban 2 horas, nosotros no podemos guiar 15 minutos en aire acondicionado para entrar a otro lugar con aire acondicionado. Ay, discúlpenme en esa y 2 o 3 más. ¿Me entiende, mi hermano? A veces no vemos, o sea, no estamos observando de dónde Dios nos sacó, y no está solo a nosotros, nuestras generaciones, lo que sufrieron nuestros abuelos, nuestras abuelas, por las diferentes maldiciones que habían y demonios que habían. Porque, hermano, discúlpeme, hermano, eh, la infidelidad de nuestros abuelos era rampante. Yo no sé, yo no sé, tal vez, di- ¿sabes? Los abuelos, o sea, ¿me entiendes? ¿Sabes? Estaban con 2 o 3 parejas a veces y tú te quedabas como que, ¿en serio? O sea, y cuando tú te enteras de esas noticias y dices, wow, ¿pero qué es esto? Porque habían maldiciones, habían demonios que habían pasado de familia en familia por el pecado, por el alejarse de Dios. Y gloria a Dios que Dios tuvo misericordia de nuestras generaciones pasadas y pudieron conocer algo de la palabra y pudieron afianzarse en el Señor. Y yo le doy gloria a Dios por Elina Hernández, mi abuela, ¿verdad? Que cimentó a su familia en el Señor y eso llegó hasta mi vida.
Aleluya. Y esperamos, ¿verdad?, que las otras generaciones, ¿verdad?, después de nosotros, eso inculcamos a Diego, para que nuestra próxima generación también sean gente que conozca a Dios. Vamos a Amén. culminar. Amén. Amén, pastor. Permítame culminar con este capítulo 4. Vamos a verlo rapidito para así poder, Ay, no quiero, ¿verdad? Si tiene que irse, hermano, se puede ir, ¿está bien? Eso no es problema. Pero queremos, ¿verdad?, hablar lo que Dios, habló. Vamos al capítulo 4 de Mateo y terminamos, ¿verdad?, con estos primeros 4 capítulos de Mateo. Eh, En este capítulo 4 vemos la tentación de Jesús. Y quiero, ¿verdad? Hemos estado hablando y cuando recalco algo, hermano, por favor, no lo tome a mal. Lo hablo para que podamos recordarlo. ¿Está bien? Y dice, mire lo que dice la palabra, el capítulo, ese versículo 1. ¿Quién lo puede leer? 4:1. ¿Alguien lo puede leer? No tenemos miedo, yo no tengo miedo. Odeo, O Odeo, léalo, por pastor. favor, léalo, sí, léalo, seguro que sí, léalo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lo llevó alguien al desierto. ¿Quién fue el que lo llevó? El diablo, ¿Quién fue el que lo llevó? el diablo. ¿Quién fue el que lo llevó? Entonces fue llevado por el Espíritu Ah, al el desierto. Espíritu lo llevó al desierto Desierto. para ser probado. Ujú. Fue el Espíritu. ¿Estaba Cristo preparado para pelear con el diablo? Dígame, alguien dígame algo. ¿Estaba Cristo preparado? Bueno, Dígame en confianza. ¿Estaba Cristo preparado para vencer al diablo, para enfrentarse a la tentación? ¿Sabe qué? yo diría que sí. Yo diría que sí, ¿sabe por qué? Porque fue llevado por el Espíritu. Ujú. Por eso. Estaba vaqueado. Cristo Ujú. estaba vaqueado por el Espíritu. Aleluya. Y Si, fue si llevado. leemos, Ay, si qué leemos un linda. poquito más para atrás, ¿Cómo es, cómo es, güey? que si leemos un poquito desde atrás, Ajá. Ujú. Jesús viene de un ayuno. Sí, Ajá. Jesús viene ready ya para la guerra. Es exactamente. más, yo me atrevería a decir que ya él sabía que eso iba a suceder cuando él venía bajando ya. Ujú. Mire, cuando leemos el Evangelio, vemos, esto fue como que, usted sabe, no sé yo no he peleado, no soy de persona de pelea, pero como que el que dice, tengo que meter este puño, pero bien dado, porque si no, porque si él si me coge desprevenido, me liquida. No, no, Jesucristo entró con todo, aleluya, para poder comenzar su ministerio. Él venía ya del bautismo, él venía ya lleno del Espíritu, él venía de un ayuno, gloria a Dios, venía preparado para enfrentar al enemigo, porque ¿sabes qué? El ministerio de él tenía que comenzar con el pie derecho. Y muchas veces vemos a Cristo que se alejaba de la gente. O sea, que el alejarse de la gente no es malo, hermano. Usted no juzga a un pastor cuando se aleja de la gente. Mire, tenemos que descansar, tenemos que prepararnos en el Señor. Y más si es profeta, el profeta no puede estar escuchando tontería de la gente. ¿Sabe por Pasó. qué? Porque cuando habla el profeta, le va a decir, eso lo vio por Facebook. O eso lo vio eso lo tuvo en una conversación. ¿Me entiende? Ujú. Por eso el profeta se tiene que cuidar. Y vemos cómo es guiado por el Espíritu. Y le escribí ahí Hechos 16:6, porque Pablo en varias ocasiones quiso moverse a un sitio a otro. Y el Espíritu, dice la palabra, que el Espíritu no le permitía. Para que usted vea cómo el Espíritu le puede dirigir a usted. Sea para vencer una batalla espiritual o sea para predicar la palabra. Que el Espíritu que seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dirija a justicia y a verdad. Entonces, hay tres tentaciones que son las que rompen, gloria a Jesucristo, para el ministerio de Cristo. La primera tentación, oye, tú tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Ujú. Rompe el ayuno, tú tienes hambre, rompe el ayuno. Ujú. Eso no es nada más, eso es normal. Pero también vemos cómo el poder que Cristo tenía lo podía utilizar para su beneficio personal.
Recuerden que estamos hablando de Jesús 100% Dios y 100% hombre. Él podía hacer lo que él quisiera. Ujú. Muchos teólogos establecen que Cristo siempre tenía como que el break puesto. Tenía como que, él como que no quería, aleluya, mostrar todo su poder. Él lo podía hacer. Pablo nos habla, dice, todo me es lícito, pero todo no me conviene. A él no le convenía hacer este milagro. ¿Por qué? Porque primero estaba haciendo el caso a Satanás. Y segundo, estaba en un ayuno. Estaba en una separación, estaba en una consagración con el Padre para ser lleno del Espíritu y poder comenzar su ministerio con fuerza. La palabra nos habla de que hay muchos, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿sabes qué? Es que hay asuntos que no salen sino con ayuno y con oración. Muchos dicen que la palabra ayuno es añadida, pero son almas de poder, almas celestiales que tenemos. Y son almas que tenemos para romper las ataduras de maldad. Y más si son para salvar a almas perdidas. La segunda tentación es lánzate del templo. Mira, Satanás le dijo, mira, si tú sabes que el Salmo, mira, le dijo hasta el Salmo 91 versículo 15 te dice que a sus ángeles mandará cerca de ti. Pero tú sabes que tú eres el hijo de Dios. ¿Tú te crees que Dios va a permitir que su hijo muera? Tírate, tírate. Mira, esto nos pone a prueba, esto de poner a prueba a Dios para cometer Mm. imprudencia, esto no es bíblico. ¿Usted sabe cuántas personas han, bueno, hay muchos predicadores en Estados Unidos, varios predicadores, y parece, ¿verdad?, un meme, y ha pasado, ¿verdad? Sé que lo han hecho meme, pero es cierto. Hay varios predicadores que han dicho, no, 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 es que aunque me mordiera una serpiente, yo tengo el poder de Dios para poder sobrevivir. Se ponen a jugar con una serpiente, la serpiente los pica y se mueren. Mm. ¿Por qué? Porque quieren poner a prueba a Dios. Así no trabaja Dios. Ujú. Dice la palabra que si te mordiere, no es que tú la busques que te muerda, no es lo Ujú. mismo. No es lo mismo que tú digas, voy a tomarme este veneno para ver si Dios es real. Vas a Mm. ver a Dios o al diablo. No sé, uno de los dos vas a ver si te tomas el veneno. Pero no es lo mismo que yo me tome el veneno a que alguien quiera drogarme o darme Ujú. el veneno y que Dios si es su voluntad, me libre. No es lo mismo. Y vemos cómo esto de lanzarse por el templo también es poner a prueba a Dios para cometer imprudencia. La tercera tentación, póstrate y adórame y te daré todo esto. Ah. Eh. El enemigo es mentiroso y eso es lo que Ah. siempre él ha deseado. Eso es lo que siempre ha deseado. El enemigo siempre ha deseado que ser adorado como Dios. Y Jesucristo le tira una bomba, una ristra de versículos bíblicos y le dice, ¿sabes qué? Solamente a tu Dios adorarás y a él servirás. Y el Mm. enemigo tuvo que ir. ¿Sabes qué? Vemos aquí en la tentación de Cristo cómo es tentada su alma, su cuerpo y su espíritu. Su cuerpo, aleluya, con el hambre, su alma y su espíritu para que adore o ponga a prueba a Dios. Sol. Satanás, Satanás utiliza la palabra de Dios para tentar a Jesús. Mire qué diablo más mentiroso y más fresco, es un fresco. Así que él ha tratado de imitar al Señor. Sí, Satanás siempre, siempre, siempre ha querido ser Dios. Ajá. Siempre, 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 desde el principio, desde que fue, bueno, por eso es que por eso es que él es sacado del cielo, Ujú. porque él dice, él era un ángel, y era un ángel muy importante, y él dijo, Ujú. yo soy tan importante que yo podría hacer esto que hace Dios. Ujú. Y ahí entonces que cambia su corazón, Ujú. y llega entonces el orgullo a su corazón, y esto es lo que destruye a Satanás. Y Satanás lo que desea es la adoración, eso es lo que él desea. Y Satanás es tan fresco, es tan diablo, Satanás es tan diablo, que usa la palabra de Dios para tentar a Jesús. De la misma forma hizo con Adán y con Eva. Y le utilizó las palabras de Dios Ujú. para confundirlo.
Ah, pero sí, sí, Sacho, si Dios te dijo que puedas comer de ese árbol, lo que pasa es, y ahí le cambia la palabra, lo que pasa es que si tú comes ese árbol vas a ser como Dios, ¿ves? Tú vas a ser como Él, igual que yo, vas a ser libre. ¿Libre de qué? Mm, ¿Libre de qué? ¿De pecar? Libre mm, de pecar. Y es que cambia al hombre. Cuando Satanás entra y comienza a justificar sus razones, eso es lo que quiere Satanás es que pequemos y fallemos para luego acusarnos. El diablo es mm, mentiroso. ujú, Entonces, vemos cómo en este libro de Mateo comienza el ministerio del Cristo. Y vemos cómo comienza Cristo en los versículos 15 y 16 y dice que de la tierra de Zabulón, de Neftalí, camino al mar, al otro lado de Jordán, Galilea, de los gentiles, el pueblo sentado de tinieblas vio gran luz y los sentados de la región de la sombra de muerte, luz les resplandeció. Vemos cómo Isaías, está ahí, ¿verdad? La porción bíblica, Isaías 9, 1 al 2, ya estaba hablando de cómo el ministerio de Jesús, dónde se iba a colocar el ministerio de Jesús. Galilea se convierte en las oficinas centrales del ministerio de Jesucristo. Mire qué lindo, qué cosa linda significa Galilea. Significa distrito o círculo. Galilea es un lugar hermoso, ¿sabes por qué? Porque la mayoría de los discípulos son de allí, de Galilea, la mayoría de ellos, por lo menos 4 de ellos. Y Galilea es muy interesante porque allí hay un lago. ¿El lago de dónde? ¿Cómo se llama el lago? ¿Alguien sabe? ¿O el mar? ¿Cómo se llama ese lago, ese mar que está en Galilea? Por el Mar Rojo. No, tiene que ver con Galilea. El mar de Galilea o el lago de Galilea. El mar de Galilea, mi hermano, es como es un lago en sí, pero es tan grande que ahí hay peces y está cubierto y está rodeado de montañas. Y entonces, está el lugar donde está específicamente es tan extraño que se forman tormentas allí. Por eso vemos muchas, todas las tormentas que tuvieron los discípulos era allí en el lago, en el mar de Galilea. Entonces, según donde estés, tiene su nombre. Tiberia, que si mal de Galilea, tiene diferentes nombres según el lugar donde tú estés. No sé, bueno, aquí no, ¿verdad? Aquí no, se llama, ¿verdad? La laguna del condado. No le llaman la laguna de Carolina, ¿verdad? Pero, por ejemplo, es como mm, si tuviéramos la laguna del condado y llamaran la laguna del condado en un lado y la laguna de Carolina en otro. Algo así. Pues ese lago es así de inmenso, es bien grande. Y es bien interesante, por eso le llaman círculo, porque bueno, un lago inmenso, lago inmenso. Y allí, en Galilea, comienza Cristo a llamar a sus discípulos. Qué lindo es el Señor. ¿Sabes qué? Cristo comienza y el Espíritu Santo comienza a darnos la vuelta, la vuelta. La vuelta. La vuelta ya es un círculo. Y ahí nos atrapa. Qué lindo. ¿Sabes qué? Sigue dando rodeando, rodeando, rodeando. Y ahí en ese círculo que hace, ahí nos atrapa. Dice la palabra que nos atrapa con cuerdas de amor. Qué lindo. Y tal vez utilizó la prueba, la dificultad. Tal vez utilizó el momento de pobreza o el momento, ¿verdad?, donde nos quedamos sin trabajo, pero él estaba haciendo un círculo para atraparnos, para restarnos. Qué lindo para él. Allí en Galilea se conoció a Cristo, se volvió famoso Cristo, porque comenzó a sanar y la gente empezó a traerle, a traerle los enfermos y a traerle los que estaban en diferentes situaciones, ¿verdad? Con espíritu de demonio. Y la gente le seguía. Y esto me deja, ¿verdad? Me hace pensar un poco. Que mucha gente seguía a Cristo en aquel tiempo. Que mm, mucha gente le seguía a Cristo en el tiempo donde Él sanaba, Él libraba y liberaba. Que mucho tiempo le seguía. Pero cuando Él tuvo que tomar la decisión de tomar la cruz, nadie le siguió.
Nadie quiso tomar la cruz con él. Nadie se atrevió a levantarse y a tomar un latigazo por él. Nadie se atrevió a poner su cara para coger las bofetadas que le daban los soldados. No. Nadie se atrevió, aleluya, a moverlo de aquella cruz. Pero cuando habían milagros, cuando habían liberaciones, allí la gente le seguía. ¿Sabes qué? Cristo sabía esto. Cristo sabía que en el momento difícil nadie iba a estar con él. Por eso le dijo al Padre, Padre, si no hay otro, si hay más opciones, dámelas, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Él sabía lo que él iba a hacer. Él sabía el llamado que tenía. Él sabía la misión que él había tomado. ¿Sabes por qué? Por ti, por amor, por amor a ti, por amor a ti. Dios te bendiga.